queridos amigos seguidores de su canal, Desde el Más Allá. Hoy estamos aquí trayéndoles una remasterización de la primera historia de este canal, Broad Z. Los primeros capítulos de aquella historia lo habíamos subido en un principio, como prueba para el canal. Nunca pensamos que tendría una buena acogida, por lo que hoy hemos decidido hacer una remasterización de los primeros 4 capítulos. Esta nueva edición no alterará el desenlace de la misma. Únicamente haremos arreglos como agregarle imágenes, efectos y una intro como en los demás capítulos, así que no te has perdido nada si has escuchado los anteriores capítulos de prueba. Espero que le den el mismo apoyo como en el anterior y entiendan las razones por el cual hemos decidido realizar estas mejoras que creo son necesarios para futuros oyentes. Como siempre te pedimos que si eres nuevo mirando nuestros videos, nos apoyes dándonos un me gusta al video, y que si no estás suscrito te suscribas y compartas el video para así llegar a más personas. Eso es todo lo que queríamos mencionar, y aclarado todo esto les dejamos que disfruten de esta remasterización y espero que nos dejen sus comentarios, dándonos sus puntos de vista. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Todo se vino abajo después de que un virus desencadenara una epidemia matando a miles de personas en cuestión de minutos. Al principio se pensó que era una enfermedad pasajera, que quizás podría deberse a los cambios climáticos, pero cuando se confirmaron las primeras muertes, sabían que se enfrentaban a algo nuevo y que tenían que actuar de inmediato. Los científicos más calificados trabajaron incansablemente día y noche en busca de una posible cura, pero mientras lo hacían la cifra de muerte iba en aumento. Al principio se veía pasar solo en la tele por diferentes noticieros, pero luego podías verlos por la ventana de tu casa, veías a gente muerta tiradas en el suelo como hojas marchitas de algún árbol seco en temporada de otoño. No hacía falta que nos lo dijeran, era el aire, se transmitía por el aire. En menos de 24 horas el 10% de los habitantes de California habían sucumbido al virus. La gente moría sin remedio, no importaba si eras alguien famoso o millonario, si pertenecías a alguna religión o no, todos tenían el mismo final. Los estudios para encontrar la cura fracasaron en todo momento, el virus era muy complejo e imposible de frenar, y muchos científicos murieron intentando obtener alguna muestra. Al exponerse al contacto con la sangre infectada, el virus era altamente contagioso. Enseguida la noticia empezó a circular por todo el país de los Estados Unidos, en los titulares de la CNN se podía leer: virus incontrolable se expande sobre California. Unas horas después en el canal de la CBS ponían como título: California puesta en cuarentena. En menos de 36 horas el mismo noticiero transmitía con un nuevo título: los muertos caminan. Esa fue la última vez que los noticieros transmitieron, nunca más se supo nada. Nota. Todos los derechos reservados por el autor. Título original: Brote Z. Escrita por Henry Oyagata. Corregida y adaptada por el equipo, Desde el Más Allá.
Debo aclarar que nada de esto existe, cualquier similitud con nombres de personajes, calles, edificios o marcas serán pura coincidencia. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Levítico 26, 29. ...28 de abril del 2016. Visalia, California. Creo que debo dejar de lado ciertas formalidades al momento de mi presentación y evitar en mayor parte relatar a fondo parte de mi vida, ya que considero en verdad no ser de gran interés para el lector. A decir verdad, no tengo mucho que explicar, no tengo nada de extraordinario y tampoco es que haya pasado algo interesante antes de la infección inicial, desde que los muertos se levantaron de su lecho y que la palabra, que descansen en paz, fuera tan solo un recuerdo lejano. Así que comenzaré justo en este momento, donde a tan solo 3 kilómetros de distancia la infección ya se cobraba las primeras muertes en un pequeño pueblo de Visalia. Había optado desde muy pequeño la costumbre de programar el despertador a la misma hora todos los días, inclusive los domingos, esa rara costumbre que hasta el día de hoy no había podido dejar. Y fue así que comenzó el día, con el sonido de la alarma irrumpiendo en mi tranquila habitación, librándome de un sueño profundo que apenas si puedo recordar. 7:15 de la mañana. Una suave brisa apenas imperceptible se colaba por la ventana que había dejado a medio cerrar la noche anterior, era la brisa que traía la primavera y junto a ella el sol saludando como de costumbre, asomándose perezosamente por la ventana, anunciándome que un nuevo día había comenzado y que debía de salir a disfrutarla. Aunque aquella invitación fue innegable, me mantuve recostado por un par de minutos más, pero al final decidí levantarme, impulsado más por esa rara costumbre que por el deseo de hacerlo y, aún algo adormecido y entre bostezos, caminé en dirección al baño. ¿Qué cara llevas este día, Juan?, me dije mirándome al espejo. Me repasé con una mano la barbilla, tendría que afeitarme nuevamente, aunque a veces se me ha pasado por la cabeza en que podría dejarme la barba, después de todo estaba de moda, se veía mucho en gente importante, sobre todo en las estrellas de fútbol, y creo que a las chicas les gustaba. Pero lo cierto es que yo no era una estrella de fútbol, ni mucho menos un exitoso empresario, y tampoco creo que a la chica que me gusta le agrade, así que en cuanto pueda ir al súper compraré una afeitadora de esas que están en promoción y ¡zas! Toda mi vida había pensado que ser adolescente era de lo mejor, cosa que no fue así. Tiene sus privilegios, sí, pero también tiene sus contras. Una de ellas es tener que afeitarte muy seguido para que no te veas tan viejo, irte de casa y pagarte el alquiler, y hasta preocuparte en buscar un trabajo decente en lo que restaba las vacaciones para pagarte la universidad, cosa que aún no había logrado, apenas si estaba sobreviviendo con los ahorros de mi vida y un dinero extra que mi madre me había dado en pos de caridad. Ahora estoy de regreso al cuarto, el agua fría me ha sentado bien y me ha quitado el sueño. Mientras recogía las sábanas encendí mi vieja radio y sintonicé mi emisora favorita, están pasando los comerciales, pero minutos después suena Boulevard of Broken Dreams, de Green Day. La mejor música para comenzar el día, pienso para mis adentros. Luego de terminar de ordenar mi cama, prendí mi laptop y revisé un poco las redes sociales, no había nada interesante, puros disparates, memes y los molestos anuncios que no puedes evitar dejar de mirar. La radio sigue sonando y ahora, The Scientist, de Coldplay manda en la emisora. Me dejo llevar por la música y no puedo evitar tararearla, pero de pronto el locutor interrumpe la música. Justo en la mejor parte, digo un poco molesto, pero presto atención al comunicado. Habla sobre un acontecimiento en la bahía, un pequeño pueblo de Visalia donde al parecer se había producido un altercado esta madrugada, no da detalles de qué sucedió, pero algo ha hecho que se produjera una explosión.
Agrega también que hace unas horas la policía ha hecho acto de presencia en aquel lugar y han cerrado las carreteras de acceso al pueblo. No han dado mucha información al respecto. La policía dice que no es grave y que en cuanto puedan darán un comunicado. Dice la voz en la radio. El informe duró muy poco, pero lo bastante como para preocuparte. No dio muchos detalles al respecto, pero en la tarde averiguaré más sobre el tema. Es la primera vez que sucede algo de tal magnitud, por lo que me pondré al tanto en cuanto llegue a casa. De momento tengo que irme a encontrarme con Emanuel, mi mejor amigo desde la primaria, al cual por sobrenombre le decía Chupi, ya que un tipo dueño de unas muy concurridas piscinas le había ofrecido una buena paga por limpiar el establecimiento. Claro que no era tarea para una sola persona, por lo que tuvo que recurrir a mis servicios. Era bueno ganar algo de dinero y me venía bien, ya que estaba ahorrando para mi estudio de la universidad. Luego de aquello iríamos a comer al McDonald's e iríamos a casa de Chupi para echarnos unas partidas del FIFA en la Xbox. De camino al lugar de encuentro, en el colectivo, fui revisando el estado de Facebook. Algunos de mis compañeros habían posteado imágenes y enlaces acerca del supuesto caso en la bahía. Hablaban sobre una explosión en una gasolinera, otros sobre un incendio en una fábrica textil y cosas por el estilo, que esto que lo otro. Ya saben cómo es la gente, les gusta exagerar. De todos modos, yo decidí esperar a las noticias, ya que, como habían dicho, aún no sabían lo que en realidad ocurría. Unos minutos después llegué a la plaza grande. Allí estaba Chupi, cargaba una mochila con los trajes que el dueño de la piscina le había entregado el día anterior, los cuales debíamos de usar para el trabajo. ¿Qué cuentas, Chupi? Saludé chocando los 5. Estoy hecho una máquina, hoy es el gran día. ¿Estás listo para ganar algo de dinero? Dijo dándome una palmada en el hombro. Pues a eso es a lo que vengo, respondí entusiasmado. Caminamos algunas cuadras hasta llegar al lugar de trabajo. De camino Emanuel me repasaba lo que teníamos que hacer: lavar y desinfectar las piscinas, los toboganes, recoger la basura tirada y podar el césped, aunque de este último se encargaría Emanuel, ya que tenía experiencia con la podadora. Ya sabes que mientras más rápido terminemos, más rápido nos iremos, dijo Chupi con una sonrisa. Me sentí emocionado, era mi primer trabajo y, aunque solo era por un día, recibiría mi primer pago. Sin duda alguna era un buen comienzo. Nos ocupamos de las tareas y casi no hablamos durante toda la mañana, no hasta la hora del almuerzo que nos sentamos juntos. Emanuel se había traído una hamburguesa cuidadosamente envuelta en papel aluminio y una gaseosa. Por mi parte había llevado un sándwich de pollo y una cajita de jugo natural. ¿Oíste lo de la explosión?, me preguntó de pronto Emanuel, dejando caer unos trozos de tomate de su boca. Efectivamente, respondí. ¿Y qué piensas al respecto? No han dicho qué fue lo que ocurrió, dije tomando un sorbo de mi jugo. ¿Qué? ¿No has leído los informes y los posts en las redes sociales? Emanuel me miró dubitativo. Son puras tonterías. Pues yo pienso lo contrario, dijo sacando su celular y mostrándome un post que había guardado. ¿El ejército prohíbe el paso ante una posible infección? Repasé en el título, seguido había un informe que de seguro trataba de explicar lo ocurrido. ¿Ves, Juan? Está pasando algo gordo. Emanuel parecía entusiasmado y, como si fuera algo desconocido sacado de alguna otra dimensión, se empeñaba en mostrar más enlaces e imágenes sobre lo sucedido. En algunas imágenes se podía ver un enorme fuego tomado en varios ángulos, que consumían lo que parecía ser una enorme máquina retorcida en plena calle. En otras imágenes, aunque no muy claras, había personas con trajes especiales, llevando camillas con bultos deformes sobre ellas. Chupi me miró de reojo y antes de hablar, le dio otra mordida a su hamburguesa. Hay quienes dicen que todo fue causado por el ejército. ¿Por el ejército?, dije extrañado a la repentina frase de Chupi. Eso es lo que leí, ¿tú qué crees? Pues, no lo sé, dudé. Aún así no es verídico, hasta que las noticias no digan lo contrario pensaré que todo es falso. Me gustaría pensar lo mismo, Juan, pero estoy convencido de que algo grave está pasando. No dije nada.
Debe de ser algo grave como para que la policía esté impidiendo el acceso al pueblo, continuó Emanuel, pero luego calló como si intentara recordar algo. Mi profesor de ciencias solía contarnos y en algunos casos nos aseguraba que existían bases subterráneas donde el ejército junto con los científicos trabajaban en secreto desarrollando armas biológicas. Chupi me miró de reojo y esbozó una sonrisa como si sus propias palabras le hubieran sonado graciosas. ¿Tú crees? Le miré medio dudando. Pues eso es lo que decía mi profesor, qué sé yo. Después de un rato de silencio donde cada uno terminaba su almuerzo, Emanuel habló. Oye Juan, ¿te gustaría ir a ese lugar? ¿Estás loco? Respondí no muy convencido con su ocurrencia. Podríamos ir en las bicicletas, serán solo unos minutos y no nos acercaremos mucho, ¿qué dices? Debo admitir que aquella invitación me fue tentadora, pero una parte de mí estaba en contra de su repentina ocurrencia. Si decía que no, tal vez podría arrepentirme más adelante, pero ¿y si iba? ¿Y si es verdad que allí había una infección? Corríamos el riesgo de contagiarnos de algo, pero Chupi había insistido tanto que a la final, pese a todos los riesgos, acepté por ir. No pasará nada, además, iremos con máscaras especiales, de esas que usan los científicos cuando entran a una zona contaminada, dijo entusiasmado. De acuerdo, tú ganas, pero de momento concentrémonos en terminar el trabajo, dije levantándome y sacudiendo las pequeñas migajas de pan que se habían amontonado en mi regazo. Como tú mandes, concluyó Emanuel. Las horas pasaron volando y casi al final del día ya habíamos terminado con nuestra labor. El dueño del lugar nos pagó lo acordado y sin más demoras fuimos al McDonald's como habíamos quedado. Luego fuimos a casa de Emanuel y jugamos por un largo rato al FIFA hasta que cayó la noche. Mi madre ya había comenzado a molestar llamando repetidas veces al celular, me invitaba a cenar en casa y no quería que llegue muy tarde, así que me despedí de Emanuel quedando a encontrarnos en la plaza mañana a las 11. Tomé el colectivo de regreso a casa y en 20 minutos estaba con mi madre y hermana que me esperaban en la mesa. Cenamos mientras veíamos la tele, riendo y hablando de todas las cosas que habíamos hecho en el transcurso del día hasta que dieron las 10 de la noche. Luego de aquello subí a lo que en tantos años fue mi habitación, el cual hasta ese momento mi madre lo conservaba para ocasiones como estas. Una vez allí abrí mi portátil e hice lo de siempre, revisar el estado de mi Facebook, chatear un rato con amigos y mirar una que otra serie, y en cuanto dieron las 1:15 de la madrugada, caí como un tronco en mi cama. Mañana tenía que encontrarme con Chupi. Al día siguiente me desperté más temprano de lo normal, una creciente duda rondaba por mi cabeza que me hizo tomar el control de la tele y encenderla, puse el canal de las noticias, no anunciaron nada acerca de la explosión en aquel pueblo y eso de cierta forma hizo que mis dudas y temores que rondaban mi cabeza se disiparan. Luego bajé a la cocina y preparé algo para desayunar y en cuanto dieron las 10:30 alisté mis cosas y salí rumbo al encuentro. 11:20 de la mañana. Ya veía la cara de Chupi desde lo lejos, disgustado por el retraso. Lo que siempre he admirado de él era su puntualidad, siempre era el primero en llegar y yo siempre llegaba tarde. Aún sigo pensando que es una mala idea, le dije apenas llegué y saludé. No seas gallina Juan, solo echaremos un vistazo y estaremos en casa en menos de que canta un gallo. Aunque me seguía pareciendo una mala idea, no protesté más, no quería que me viera como un miedoso, así que sin más palabras, montamos las bicicletas y emprendimos el viaje. Tomamos la autopista y pedaleamos como unos auténticos ciclistas por unos largos 20 minutos hasta que ya a lo lejos, antes de llegar a la entrada principal al pueblo, divisamos a varias patrullas y soldados que vigilaban el lugar desviando y reteniendo a todo aquel que intentara pasar. Mira, es el ejército, anunció Emanuel sorprendido. Están por todos lados, ¿cómo se supone que vamos a entrar? Le dije algo preocupado. Retrocedamos unos metros, creo haber visto una entrada a través del bosque, propuso Emanuel. Retrocedimos y en efecto lo que Emanuel había visto era la antigua carretera por donde al no transitar más autos se había convertido parte de la naturaleza. Para desgracia mía, que ya me estaba arrepintiendo en verdad de haber venido, fue fácil atravesarla.
Luego tomamos un pequeño sendero saliéndonos del camino y llegamos a una parte elevada desde donde logramos divisar todo el pueblo. Toma, hay que ponernos las máscaras por seguridad, dijo Emanuel entregándome una máscara antigases. ¿De dónde la has conseguido? Pregunté sintiendo algo pegajoso en mis manos. Las tenía guardadas desde hace mucho tiempo. Me las regaló mi abuelo, estaba por tirarlas pero decidí quedármelas. Miré por unos segundos aquella máscara, tenía unos grabados en un idioma que no entendía y estaban algo sucias, llenas de polvo y desprendían un olor a caucho y humedad. Es enorme para ser un pueblo, repliqué con tono cansado mirando a lo lejos. Ha crecido mucho en los últimos años, dijo Emanuel mirando a través de unos prismáticos que no me atreví a preguntarle de dónde las había conseguido. De pronto 2 helicópteros pasaron a tan solo metros de nosotros, tan cerca que hicieron sacudir varios árboles a nuestro alrededor. Pensé que en cualquier momento darían la vuelta y nos rodearían, pero se alejaron hasta sobrevolar el pueblo. Mira allí Juan, me dijo Chupi entregándome los prismáticos y señalando a un punto en específico. Tardé unos segundos en encontrar lo que Chupi me había señalado pero al final lo localicé. Era lo que parecía ser un helicóptero incendiado, lo deduje por las hélices que despuntaban de aquel maltrecho metal retorcido. A su alrededor había grupos de personas vestidas con trajes especiales que parecían examinar el lugar. Luego miré las demás calles del pueblo y supe que algo grave había sucedido en aquel lugar, mire por donde mire veía cuerpos tendidos por las calles, aceras y en la pequeña plaza que había en el centro del pueblo. ¡Santo Dios!, dije entre sorprendido y asustado. Te lo dije Juan, en ese lugar ha pasado algo terrible. No lo sé Chupi, pero creo que ya hemos visto demasiado, será mejor que nos vayamos. Sí, creo que tienes razón. Dimos media vuelta y regresamos por donde habíamos venido. Por suerte ninguno de los oficiales reparó en nosotros, estaban más ocupados desviando a los autos que no dejaban de llegar, eran tantos que casi ya habían formado un atasco. Unos minutos después estábamos en un café-bar charlando sobre lo que habíamos visto. Aún después de todo Chupi insistía en que debíamos devolver y sacar fotografías para publicarlo en las redes sociales y así dar a conocer la verdad a la gente. Yo como al principio estuve en desacuerdo con él, estaba convencido de que si íbamos por segunda vez nos atraparían y quién sabe qué podría pasarnos. Lo siento Chupi, pero esta vez no iré. Emanuel trató de convencerme pero al final pareció darse por vencido. Está bien, pero si cambias de opinión mándame un SMS. Luego de aquello cada cual tomamos para nuestras casas. Me sentí un poco culpable por no acceder a la insistente petición de mi buen amigo, se había molestado un poco aunque no me lo había demostrado y por ello me sentí un poco mal, aún así debía mantener mi palabra. No debía volver a ese lugar, no hasta que todo haya pasado. Pasé la tarde buscando foros y enlaces en internet pero no encontré gran cosa. En la noche cené muy poco y me acosté más temprano de lo habitual, tardé en conciliar el sueño, no podía sacarme esas imágenes de la cabeza, iban y venían cada vez con más claridad. Aquel helicóptero, esas personas tendidas en las calles las cuales sin duda alguna estaban muertas no presagiaban nada bueno. Me cuesta admitirlo pero estoy seguro de que algo malo estaba por ocurrir. Tengo un mal presentimiento. 5:50 de la madrugada. Emanuel me había despertado con una llamada. ¿Qué pasa Chupi? Pon las noticias Juan, en el canal 46 están pasando un reportaje sobre el incidente en la bahía. La voz de Emanuel me llega acompañada con un cierto tono de miedo y desconcierto. Inmediatamente y aún adormecido estiro la mano intentando coger el control, al momento que lo consigo prendo la tele y sintonizo el canal de las noticias. El ejército ha ordenado evacuar los lugares más cercanos al pueblo de la bahía, las razones son desconocidas o al menos eso nos han hecho creer. Pero varios informes y llamadas anónimas apuntan a que un gas tóxico se está propagando por los alrededores de la bahía producto de la explosión que ocurrió ayer por la madrugada. De momento el ejército se niega a dar una conferencia ante las cámaras explicando lo sucedido.
En otro comunicado, hemos recibido informes de que varias personas, que dicen ser oriundas del pueblo de la bahía, están ingresando a los hospitales presentando síntomas de fiebre alta, dolores musculares y sangrado. Esto ha ocurrido en el transcurso de las horas y, aunque aún no se han reportado muertes, Sanidad y el ejército han ordenado aislar al pueblo del resto de la ciudad. En todas las noticias están pasando el mismo reportaje, dijo Emanuel con un tono notablemente preocupado. Creo que la cosa va en serio, Chupi. Eso no es todo, agregó. En las noticias no lo dicen, pero mi padre habló con un amigo que está en el ejército. Al principio no quiso contarnos nada, pero al final lo hizo, confiando de que no se lo digamos a nadie más. Dijo que debíamos abandonar cuanto antes Visalia, que la explosión causó la fuga de un virus biológico, que viaja a través del aire y que sería solo cuestión de horas para que llegue hasta aquí. ¿Un virus?, dije sorprendido. Sí, Juan, un virus. Mis padres ya han empezado a hacer las maletas, nos iremos de Visalia. Mi madre tiene familias en Carolina del Sur, había estado planeando llevarnos por las vacaciones y qué mejor momento para hacerlo. No dije nada al respecto, pero aquella inesperada noticia causó en mí una sensación extraña, esa frágil sensación que sientes cuando una persona a quien estimas mucho debe marcharse por un largo tiempo. ¿Sabrás por qué no han anunciado esto en las noticias?, pregunté con cierto tono de tristeza en mi voz. Piénsalo, Juan, se formaría un caos total, el gobierno perdería el control de las calles y el protocolo de evacuación que se rige en estos casos fracasaría. La gente comenzaría a cometer saqueos y actos de vandalismos y todas las calles para la evacuación colapsarían. Claro, ahora lo entiendo, pero ¿sabes qué pasó en realidad en aquel pueblo? Según contó su amigo, fue algo que ocurrió sin previo aviso, por un error mecánico. El helicóptero que transportaba aquella sustancia sufrió una rotura en una de las hélices y se precipitó al vacío. Bueno, esa es la versión que él le ha contado a mi padre. Sea como fuere, está pasando, deduje algo pensativo. Sí, es algo inevitable. Creo que tú igual deberías hacer lo mismo, salir con tu familia por unos días de Visalia hasta que las cosas mejoren. No lo sé, Chupi, de momento iré a casa de mi madre y le contaré todo y luego veremos. Lo siento, Juan, quisiera quedarme, pero mis padres ya lo han decidido. Si la cosa termina pronto y no pasa a mayores, volveremos enseguida, de lo contrario nos quedaremos un buen tiempo, pero estaremos en contacto. No te olvides de tener siempre encendido el celular por si el amigo de mi padre nos informa de algo, te lo haré saber. Gracias por todo, Chupi, estaré al pendiente, y cuídate, respondí. Tú también, Juan, adiós. En cuanto Emanuel terminó por despedirse, dejé el celular de lado y cambié de canal para ver qué tan grave era la situación. Todos los canales de noticieros daban el mismo reportaje, hablaban sobre una posible e incontenible infección a gran escala, así que tomé algunas de mis cosas y salí de mi apartamento en dirección a la casa de mi madre. El día transcurrió normal, pero el ambiente en las calles se sentía algo distinto. Los autos que transitaban cada vez eran pocos y la gente caminaba apresurada de un lado al otro como si huyera de algo o alguien. Algunos de mis vecinos no fueron al trabajo y varios locales no abrieron sus puertas al público. Chupi me había llamado en la tarde para decirme que aún estaba en la carretera intentando salir. Se había producido un choque en uno de los cruces, formando un atasco como nunca se había visto en la ciudad. Habían perdido contacto con el amigo de su padre, pero me dijo que ante cualquier novedad me llamaría. 9 de la noche. A pesar de la oscuridad total de la noche, se puede ver a lo lejos las luces de los helicópteros que sobrevuelan la bahía. Los sonidos de las ambulancias son cada vez más constantes y los noticieros no paran de dar informes que no hacen otra cosa más que preocuparnos. Esta vez han dicho que varios hospitales de la localidad están repletos de personas que llegan constantemente aquejados de una repentina fiebre que supera los 40 grados. Por otro lado, Sanidad había dado un comunicado pidiendo a los ciudadanos que eviten acercarse a las zonas evacuadas cercanas a la bahía. Apagué mi laptop y me senté en la cama algo intranquilo, ya era mucha noticia por esta noche y quería despejar la mente enfocándome en otras cosas, ver una peli o jugar algún juego en el móvil.
Emmanuel no ha llamado y yo tampoco quiero hacerlo, tengo miedo de que no responda, es algo tonto, pero es el nerviosismo quien me tiene al borde de un precipicio. Mejor debo preocuparme por saber qué hacer en caso de que esto vaya más lejos, quizás debamos intentar abandonar Visalia e ir a algún lugar tal y como Chupi me lo había dicho. Las horas pasaban y se volvían cada vez más eternas. Ahora son las 11 en punto y el sueño está por vencerme. Mi madre y hermana ya se habían dormido, por lo cual también decidí entregarme al profundo sueño que ya reptaba sobre mí desde hacía varios minutos, pero me inquietaba que Chupi siguiera sin llamar, tuve la sensación de que algo malo le había sucedido. «Qué mal amigo eres, Chupi», digo apretando el móvil que aún sostenía en la mano. Luego de pensarlo por unos minutos, me atreví a marcarle pero no atendió, intenté 2 veces más y nada, aquello solo hizo que mi nerviosismo aumentara y me preocupara por el condenado de Chupi. Luego entré a su Facebook. Lo último que posteó en su muro fue a la mañana, una foto de una chica desnuda que sostiene 2 cervezas en cada mano y unas letras en blanco a la altura de sus pechos que decía, «Mañana es viernes y la vecina lo sabe». En una noche normal hubiera reventado a carcajadas, pero hoy no era el caso, no sabía nada de mi amigo y estaba preocupado por él. Intenté 2 veces más marcando a su móvil, pero nada, al final desistí y me recosté en la cama para poder descansar, pero antes me aseguré de que el móvil estuviera en alto volumen para las llamadas y a full de carga. Mañana será otro día. 6:10 de la mañana. El sonido de un relámpago hizo que diera un brinco en la cama y despertara. Sabía que iba a ser un mal día ya que varias nubes de un color oscuro cubrían lentamente la ciudad presagiando que lo peor estaba por ocurrir. Lo primero que hice fue tomar el móvil y mirar a ver si Chupi había llamado o dejado algún mensaje, pero estuve equivocado, nada. Enseguida prendí la tele y sintonicé el canal 3 donde un camarógrafo y su reportero transmitían en vivo desde un hospital. Por lo que se podía ver había varias personas tendidas en las aceras del hospital y varias ambulancias entraban y salían con las sirenas puestas a todo volumen. Aquellas imágenes en su momento me recordaron a unas escenas que había visto en una película de terror, del cual nunca me acordé el nombre. El reportero decía que muchas personas habían sido hospitalizadas, tantas que habían excedido el número permitido por el establecimiento, por lo que muchos de los pacientes fueron dejados en los pasillos o en la entrada del hospital a la espera de que alguna camilla se desocupara, lo cual nunca sucedió. En ese mismo instante y antes de que el reportero continuara con el comunicado, una mujer cayó desde el 4º piso cerca del reportero, partiéndose la cabeza con un sonido acuoso. El reportero, claramente estupefacto ante aquella repentina escena, no lo pudo evitar y ante la cámara vomitó una sustancia irreconocible, y en ese preciso instante, un autobús se estrelló cerca de la entrada de emergencia produciendo un sonido espantoso. Los cristales de las ventanas cayeron al piso en 1000 pedazos, la parte delantera del bus se asemejaba a un acordeón y seguido se escuchó otro fuerte sonido de neumáticos tratando de frenar en el asfalto y la transmisión se cortó. No recuerdo qué pensé en ese momento, tampoco sabía si lo que estaba viendo en ese instante estaba ocurriendo de verdad, todo sucedió demasiado rápido. Impulsado más por una desconocida razón que por el deseo de hacerlo, cambié de canal y me quedé con la RTV. Lo que vi no hizo otra cosa más que aumentar el miedo irracional que crecía desde lo más recóndito de mi ser. Estaban en vivo desde las calles cercanas a las zonas evacuadas, allí se podía ver a varias personas tendidas en las calles, aceras o dentro de sus autos, todos con la misma mueca de agonía de quien sufre una agonizante muerte. En ese instante apareció una mujer que decía ser del personal de sanidad, pidiendo de una manera no muy amable al equipo de transmisión que debían abandonar la zona. Algo debió de ocurrir en ese preciso instante, ya que repentinamente la transmisión se había cortado. Coincidencia o no, en aquel momento 2 ambulancias pasaron a toda marcha por la calle frente a mi casa, y seguido una explosión hizo vibrar levemente las ventanas de mi cuarto. Instintivamente me asomé a la ventana y miré que a lo lejos una capa de humo se elevaba por los cielos. Dios santo, mascullé para mí mismo.
Varios gritos provenientes de algún lugar de la calle llegaron hasta mis oídos, no hacía falta adivinar lo que estaba sucediendo, lo que me había tenido en vela por algunas horas en la noche estaba ocurriendo justo ahora, lo sentía, el virus o sea lo que fuere estaba llegando. En la calle algunos de mis vecinos se apresuraban a empacar maletas en sus autos de una manera desesperada, si la cosa seguía así pronto la ciudad no sería otra cosa más que un cementerio desolado y abandonado. Esa mañana me la pasé mirando las noticias, reportaban cosas horribles en las calles, pero mi mente estaba con mi madre que había salido sin avisar al supermercado, lo supe por una nota en la nevera y por si fuera poco Adele, mi hermana, aún no había regresado de la casa de una amiga. Solo a ti se te ocurre salir a pesar de cómo están las cosas en la calle, le había reprochado cuando hablé llamando a su celular. Sin embargo me hizo saber que estaba bien y que venía en camino pero que tardaría en llegar por varios atascos en las calles. Me limité a hablar más sobre el tema con ella, no quería preocuparla así que colgué y dejé que el tiempo pasara como de costumbre. 7:30 de la noche. Por fin estábamos todos en casa y nos encontrábamos en la mesa mirando las noticias, los problemas no habían hecho otra cosa más que empeorar y ahora todos los canales transmitían lo mismo. Esto es terrible, la infección avanza irremediablemente arrasando cualquier rastro de vida. Las calles están repletas de personas muertas, las ambulancias y hospitales no dan abasto con todos. Los choques en las autopistas y calles se han hecho más constantes y hemos recibido algunos informes de personas que han visto al ejército abrir fuego contra un grupo de civiles a las afueras del pueblo. Las imágenes no eran muy buenas en calidad, ya que la poca visibilidad de la noche no ayudaba y no se podía distinguir bien el ajetreo que se estaba originando en las calles. A eso le sumamos la inestabilidad que el camarógrafo ofrecía a la hora de la filmación, pero las llamaradas que salían de los autos y los sonidos de los disparos eran inconfundibles. Al cabo de un rato subí a mi habitación y abrí mi portátil para navegar en busca de más información. Como había pensado, varios usuarios de YouTube habían subido vídeos de lo que estaba ocurriendo en las calles y en las zonas evacuadas. Algunos de los vídeos YouTube las había eliminado por poseer contenido violento, pero en varios mostraban cómo la gente causaba disturbios en las calles, rompiendo vidrieras de locales e incendiando autos abandonados. En otro vídeo policías y militares disparaban a algo o alguien entre la oscuridad. Busqué entre más vídeos pero todos mostraban el mismo contenido. Salí de YouTube y entré a varios blogs, algunos hablaban sobre un virus parecido a la gripe aviaria la porcina, otros decían que se trataba de una mutación del ébola, pero nadie daba una respuesta clara y convincente. Apagué la laptop y miré a través de la ventana, de momento las calles estaban tranquilas y en silencio, algo que no era normal. Así transcurrieron algunas horas hasta que la sirena del Colegio Romero sonó rompiendo el silencio de la noche como una afilada tijera. Y entonces se fue la luz dejándonos sumidos en una completa oscuridad, y con el miedo rondando en cada rincón de las calles. No obstante, el sueño ganaba terreno en mi cansada y agotada mente, que al cabo de un largo rato y después de haber estado luchando para no dormir me caí rendido.